Hola a todos y bienvenidos a Global Eye. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Emily Francis y cada semana profundizamos en lo que está sucediendo en el mundo en el que vivimos. Y aquí tienen un vistazo a nuestras principales noticias y de qué vamos a estar hablando. En Belfast, miles de personas se reunieron en una manifestación contra el racismo tras la violencia antiinmigrante en toda la capital de Irlanda del Norte. La semana pasada, esto fue provocado por el apuñalamiento de un irlandés por parte de un inmigrante sudanés. Multitudes de albaneses continúan protestando este fin de semana contra un desarrollo de lujo planeado en una isla frente a la costa. El proyecto, que está vinculado al yerno del presidente Trump, Jared Kushner, es acusado de alterar áreas ambientalmente sensibles conocidas por su vida silvestre. Con el brote incontrolado de ébola en toda África, aumentan los temores mientras decenas de miles de africanos acuden a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA de este mes. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dice que las fuerzas británicas interceptaron un petrolero sancionado por el Reino Unido en el Canal de la Mancha. La robusta operación de 6 horas se realizó contra un petrolero acusado de pertenecer a la flota fantasma de Rusia. Fue apoyada por aviones, helicópteros y buques de la Marina. Y también se dijo que contó con el apoyo de Francia. El Ministerio de Relaciones Exteriores también dice que es la primera operación de este tipo liderada por el Reino Unido, diciendo, cito, el buque Esmertos fue abordado por comandos de la Marina Real y oficiales de la ley especialmente entrenados de la Agencia Nacional del Crimen. A pesar de los mayores esfuerzos de Rusia por evadir las sanciones y continuar alimentando su guerra bárbara con Ucrania, nuevamente eso es una cita. La primera ministra británica agregó, cito, otro golpe más para Rusia y les recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania, que no pueden esconderse. Además, Ucrania respondió dando la bienvenida a la interceptación como, cito, un golpe a la máquina de guerra del Kremlin. Ataques aéreos liderados por el ejército estadounidense mataron al líder de la banda venezolana, Tren de Aragua. El presidente Trump escribió en redes sociales, cito, por orden mía y bajo mi dirección, el Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero. Y también pueden ver las imágenes que vieron antes en su pantalla y esta es una foto de él. El presidente Trump sí publicó el video de un edificio verde y una bodega cercana siendo volados y escombros volando por el aire. Las autoridades venezolanas dicen que participaron en operaciones conjuntas a principios de 2026 con fuerzas estadounidenses, llevando a cabo una misión dramática durante la noche en la que capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, acusándolo de conspirar con la banda. Ahora está en prisión en Nueva York y los procedimientos previos al juicio están en curso. Coreando, bájenlo. Decenas de empleados del histórico Centro Kennedy en Washington comenzaron a quitar el nombre del presidente Trump, que estaba colocado en esta institución cultural emblemática. El presidente Trump prometió renovar y renombrar el centro, que fue inaugurado en 1971 como un memorial para el presidente John F. Kennedy, después de que fuera asesinado en 1963. Un juez federal dictaminó que el nombre no podía ser cambiado sin una ley del Congreso. El Congreso de los Estados Unidos, ellos son el único grupo que puede hacer un cambio al nombre. Esto no pasó por el Congreso, esto es ilegal. El andamiaje para los cambios se instaló para la fecha límite del viernes, pero el Centro Kennedy le pidió al juez que extendiera esa fecha límite hasta el sábado debido a las tormentas eléctricas que azotaban la zona. Decenas de miles de simpatizantes LGBTQ+ salieron a las calles de las capitales de Rumania y Bulgaria el sábado para su desfile anual del orgullo. Esto en un contexto de creciente oposición por parte de grupos conservadores en el país cristiano ortodoxo. Rumania es hoy uno de los últimos 3 países en la Unión Europea que no reconoce a las parejas no casadas ni a las parejas homosexuales en ninguna forma. Recientemente, Polonia comenzó a reconocer los matrimonios celebrados en el extranjero. Además, Varsovia adoptó una ley sobre las uniones civiles. Creemos que ya es hora, y por eso hoy salimos a las calles en la Marcha del Orgullo de Bucarest para exigir la legalización de las uniones civiles. Hoy vamos a salir a la calle en... Manifestantes caminaron por Bucarest en Rumania y Sofía en Bulgaria, como pueden ver, con pancartas de banderas coloridas, ondeando banderas, soplando silbatos y pidiendo igualdad.
Algunos gobernadores republicanos están cambiando el nombre del mes del orgullo por alternativas conservadoras. Y ahora hemos llegado a la cima. Tras el apuñalamiento en Belfast del que te hablamos al inicio del programa, la política migratoria vuelve a estar en el centro de atención mundial. La semana pasada sí hubo protestas contra la inmigración y esta semana se realizó una contramanifestación en apoyo a los migrantes. Esta noche, para nuestro debate en Belfast, nos acompañan Jamie Bryson de Unionist Voice Policy Studies en Londres y la periodista independiente Rebecca Gregg. Y aquí en el estudio con nosotros está Owen Alterman, corresponsal senior de E24 News English. Buenas noches a todos. Pero antes de comenzar con nuestro debate, conozcamos un poco de contexto. Belfast se ha convertido en el último punto crítico en el debate sobre inmigración en Gran Bretaña. Lo que comenzó como un ataque con cuchillo y el arresto de un hombre sudanés acusado de intento de asesinato, rápidamente se convirtió en varias noches de disturbios antiinmigrantes. Hogares, autos y negocios vinculados a comunidades minoritarias y migrantes fueron atacados. La policía fue agredida y varias familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Pero ya no es solo una historia de Belfast. La violencia se ha extendido a una discusión mucho más amplia en el Reino Unido sobre fronteras, asilo, crimen y el papel de los grupos de extrema derecha en línea. En ciudades desde Glasgow hasta Liverpool y Brighton, manifestantes anti-inmigración y manifestantes antirracismo se han enfrentado, mostrando lo rápido que la ira local puede convertirse en una confrontación nacional. Para los críticos del gobierno, los disturbios reflejan fallas en el control migratorio y en la confianza pública. Para otros, es una advertencia de que crímenes aislados están siendo utilizados como arma para atacar a comunidades enteras. Y en Belfast, una ciudad con su propia larga historia de división, el temor ahora es que la inmigración se haya convertido en la nueva línea divisoria. Entonces la pregunta ¿es la política migratoria fallida la raíz de los disturbios recientes? Y ahora pasamos a nuestro debate. Bienvenidos de nuevo a nuestros invitados. Y la primera pregunta, cada uno de ustedes tiene 30 segundos para responder. Vamos a ir en orden. Y primero vamos a comenzar con Jamie. Pero la pregunta es, ¿los disturbios recientes realmente están relacionados con los últimos ataques con arma blanca o son parte de una división mucho más profunda en el Reino Unido sobre la política migratoria? Adelante, Jamie. Creo que la respuesta es sí a ambas. Puede ser ambas al mismo tiempo. Creo que el apuñalamiento desencadenó la ira y lo ocurrido esta semana, pero ha habido preocupaciones e inquietudes de larga data y que han estado creciendo respecto a la inmigración y su impacto en la comunidad en todo el Reino Unido desde hace bastante tiempo. Así que creo que es cierto decir que esto es algo que se ha estado gestando, pero el incidente del apuñalamiento básicamente lo llevó al punto de ebullición. Muy bien, ahora es tu turno, Rebeca. ¿Qué piensas tú? Quiero decir, estoy de acuerdo. Siempre necesitas un catalizador. Y obviamente este fue el catalizador, pero no lo habría sido si no fuera un problema tan grande. Y obviamente, ya sabes, aunque estamos viendo estos disturbios en Belfast, obviamente hemos estado viendo escenas similares, no solo en el Reino Unido, sino también en otros lugares. Y obviamente la política de inmigración, ya sea en Estados Unidos, en el Reino Unido, Irlanda del Norte, realmente en todo el mundo, estamos viendo un cambio enorme mientras la gente realmente expresa cómo se siente. O creo que probablemente se sienten como envalentonados para hacerlo debido a ese hecho, como tienes a Trump. Se acabaron los 30 segundos, Rebeca, pero por supuesto tendrás otra oportunidad. Ahora tenemos a Owen Alterman aquí con su evaluación, Owen. Está ligado al problema más amplio, Emily. Al menos así es como se ve desde lejos. Está ligado al problema más amplio. También puede estar relacionado con la política única de Irlanda del Norte. Pero sabemos por nuestra experiencia aquí en Israel, lo que estamos empezando, creo, a aprender de la experiencia en Estados Unidos, es que una vez que cierras las fronteras, entonces el problema se vuelve mucho más fácil de resolver en términos de quienes están realmente dentro. Bien, así que ahora tenemos una oportunidad más amplia sin una respuesta cronometrada. Pero la pregunta ¿es un debate público legítimo o es una forma de intimidar a las comunidades minoritarias? Estamos viendo oleadas de esto en todo el mundo. ¿Quieres empezar tú, Jamie, con esta pregunta? No, creo que la protesta pacífica siempre es una forma de expresar opiniones sobre asuntos de interés público, y esto claramente es algo de significativo interés público. Impacta a comunidades en todo el Reino Unido.
De hecho, en todo el mundo occidental ha tenido impacto. América, Europa, muchos lugares se han visto afectados por esto. Así que, por supuesto, es totalmente legítimo que la gente participe en protestas pacíficas. Obviamente, cuando las cosas se salen de control y se recurre a la violencia, entonces claramente es un asunto diferente. Pero no creo que debamos sugerir de ninguna manera que la gente deba ser limitada para participar en protestas pacíficas simplemente porque las acciones de una minoría lo lleven a otro nivel. Porque mientras más tratemos de reprimir estos temas, de suprimirlos y de no hablar de ellos, en realidad solo empeora las cosas y la gente se siente más marginada, más ignorados y no escuchados, y eso solo alimenta el tipo de enojo que hemos visto surgir en la última semana. Rebeca, ¿qué tienes que decir sobre esta pregunta? Yo diría que la protesta es, ya sabes, una parte saludable de una democracia funcional. Y obviamente en cualquier país que se enorgullece de llamarse una democracia, entonces obviamente la protesta pacífica es parte de eso. Creo que el problema realmente surge obviamente cuando, ya sabes, la protesta pacífica se convierte en una especie de ataque racista dirigido contra una persona. Y obviamente también vimos hoy a los contramanifestantes, ya sabes, en términos de antirracismo. Pero creo que para mí esa es la línea que puede ser realmente difícil de trazar porque puedes tener una protesta mayormente pacífica, pero obviamente siempre va a haber personas que, ya sabes, van a hacer un ataque racista. Y por supuesto, eso no significa que tengas que detener la protesta, pero creo que sí, en términos de vigilancia policial, en realidad se necesita hacer más en esa área. Pero la protesta en sí, creo que, ya sabes, eso es legítimo. Quiero decir, la gente quiere poder expresar sus quejas. Y si le dices a la gente que no puede protestar, entonces en realidad, ¿sabes qué tanto puedes decir que eres una democracia? Sí, claro. Y entonces los sentimientos simplemente se acumulan por dentro sin poder expresarse. ¿Y tú qué opinas? Sé que también has estado en Irlanda del Norte. Sí, no tengo tanta experiencia como nuestros invitados, Emily, pero estuve ahí el verano pasado. Simplemente me pone increíblemente triste ver esto. Es un lugar increíblemente complicado y eso hace que estos problemas sean aún más desgarradores y más difíciles de resolver. Pero no olvides lo que parece de nuevo desde afuera ser la forma más efectiva de protesta, Emily, y ese es el voto de protesta, y no solo votar, sino también decirle a los encuestadores cómo planeas votar. Y el público británico ha hecho oír su voz fuerte y clara en cuanto al apoyo que está recibiendo el Partido Reformista de Nigel Farage, que está listo para ganar las elecciones, también por su desempeño en las recientes elecciones locales en gran parte del Reino Unido. E incluso el ascenso, aunque en menor medida, del partido Restaurar Gran Bretaña de Tommy Robinson, a quien, por cierto, entrevisté durante su visita aquí en Israel el otoño pasado. Así que el público británico básicamente ha hecho oír su voz de manera fuerte, larga y clara. El gobierno de Keir Starmer está respondiendo hasta cierto punto, pero no hay duda, creo yo, de que en el futuro las políticas serán mucho más ambiciosas en cuanto a abordar la inmigración. Y volviendo a lo que dije antes, me parece que por la experiencia aquí en Israel, pero cada vez más también por la de Estados Unidos, el enfoque debería estar en cerrar la frontera en lugar de tomar las decisiones mucho más difíciles y mucho más complicadas de implementar respecto a quienes ya están ahí. Una vez que cierras la frontera, le da al público una sensación de confianza de que el problema ha sido contenido y está en camino de resolverse. Es comprensible. Sabemos que la controversia y la división no son nada nuevo en Belfast. Tienen una larga historia en la región. Pero esto es solo la nueva cara de los mismos tipos de división y enojo que están surgiendo ahora en forma de inmigración. ¿Yami? Luego intervendremos en la de cualquier otra persona. Qué debate tan educado. No, es un tema nuevo que cruza las divisiones tradicionales en Irlanda del Norte, porque hay personas de origen tradicionalmente unionista y nacionalista que antes eran enemigos acérrimos, que ya sabes, ahora comparten puntos de vista respecto a este tema. Así que no, es algo nuevo y creo que es algo nuevo que está teniendo impacto en todo el mundo. Y mira, cuando tienes comunidades, especialmente comunidades de clase trabajadora o comunidades en situación de desventaja social, cuya identidad y vida entera se trata, ya sabes, de las tradiciones sociales, la cohesión, las generaciones de su familia, esa es su identidad, eso es lo que son. No es como las personas de clase media o alta que simplemente, ya sabes, por movilidad social pueden mudarse a donde están los mejores trabajos, su comunidad lo es todo para ellos. Y lo que ven es que todo el rostro, la identidad y los valores de su comunidad están cambiando y están cambiando por la imposición de una política de las élites políticas, quienes, quiero decir, no tienen que sufrir decapitaciones en sus calles, no tienen hoteles para solicitantes de asilo en sus frondosos suburbios de clase media. Y en cambio son las comunidades de clase
trabajadora y desfavorecidas las que tienen que lidiar con las consecuencias de todo esto, como vimos muy claramente hace menos de una semana en Irlanda del Norte. Rebeca, ¿qué opinas? De hecho, estoy de acuerdo con mucho de lo que estás diciendo. Creo que, sabes, uno de los principales problemas, y yo trato de resaltar el tema global más amplio, porque creo que es realmente relevante, porque aunque obviamente el enfoque está en, ya sabes, Belfast hoy, en realidad, como dije, hemos visto los mismos problemas en todo el mundo, que incluso, sabes, si pensamos en Tel Aviv, cuando la gente protestaba contra las personas que venían de Sudán y Eritrea, entonces obviamente uno de los principales problemas era ese. En realidad eran las comunidades israelíes de clase trabajadora quienes, ya sabes, supongo que podría decir que estaban sufriendo. Obviamente, no todos se sentían así. Y de hecho también hubo muchas personas que dieron la bienvenida a los refugiados. Pero creo que a menudo existía este sentimiento, que es que, ya sabes, a veces las personas de clase media pueden, ya sabes, sentarse muy cómodamente y muy lejos de donde realmente ocurren estos puntos de conflicto. Y creo que, ya sabes, por eso tenemos que ser muy cuidadosos con este debate, porque obviamente la gente sí tiene, ya sabes, quejas legítimas. Pero creo que uno de los problemas es que la gente tiende, ya sabes, a enfocarse en, ya sabes, el forastero o el recién llegado. Ya sabes, es la historia de la gente. La gente siempre se ha movido. La gente siempre ha buscado seguridad, una vida mejor en otro lugar. Pero entonces, obviamente, ¿qué pasa con las personas a las que se unen? Y muchas veces las personas a las que se unen también son otras personas de clase trabajadora que están luchando. Y entonces, de alguna manera, algún tipo de conflicto parece, ya sabes, casi inevitable, desafortunadamente. Sí, y hemos visto eso una y otra vez en todo el mundo y a lo largo de la historia. Ella plantea un buen punto, Owen. ¿Qué tienes para agregar a eso? Mira, obviamente hay dimensiones globales aquí. Y Rebeca tiene razón. En Israel tuvimos, creo, al alcalde de Eilat que quería poner a los migrantes eritreos en autobuses y enviarlos a barrios exclusivos de Tel Aviv o suburbios exclusivos de Tel Aviv para dejar claro su punto. Y muchos de los eritreos y sudaneses estaban concentrados en un solo barrio de Tel Aviv, cerca de la estación central de autobuses y obviamente de manera desproporcionada. Pero desde afuera sí parece que hay elementos específicos aquí que se relacionan con Irlanda del Norte. Mira, gran parte de la cobertura de la prensa se ha centrado en la especulación, o más que especulación, que las milicias lealistas, milicias protestantes, por así decirlo, en Irlanda del Norte, posiblemente estuvieron involucradas en incitar las protestas y los disturbios, o quedándose al margen cuando pudieron haber intervenido y detenido todo. Y haciendo eso como una forma de mostrarle a las autoridades que todavía tenían influencia, que podían ser utilizados, que recibían más reconocimiento de la policía del que ya tenían. Y eso muestra cómo los detalles específicos de Irlanda del Norte influyeron en esto. Y también la discusión en los medios británicos sobre el área común de viaje con Irlanda, que ha estado en vigor por más de un siglo, una parte importante de la vida en Irlanda y en el Reino Unido. Emily, algo que sostiene la paz en Irlanda del Norte y que podría llevar, Dios no lo quiera, a un posible resurgimiento de la guerra. Allí, al menos visto desde afuera, si se volviera a imponer una frontera. Pero hay acusaciones de que porque este atacante cruzó esa frontera, aterrizó en Dublín en un vuelo desde París y luego llegó a Irlanda del Norte, es el área común de viaje la que tiene la culpa. Pero creo que el gobierno británico básicamente ha venido y ha dicho, no hay nada que podamos hacer al respecto. Simplemente no podemos cambiar eso. Estamos atados a eso. Tenemos que encontrar soluciones políticas en otro lado. Y Emily, mientras más reduces los tipos de soluciones políticas que puedes adoptar, más intensificas el debate. Y creo que, de nuevo, eso es parte de lo que estamos viendo en la política británica. ¿Y qué tipo de consecuencias políticas esperas, Jamie? Quiero decir, sabemos que ha habido muchas críticas al primer ministro Keir Starmer, muchos llamados a que renuncie. ¿Es esto algo que podría explotar políticamente y convertirse en un problema mucho más grande que la inmigración misma? Sí, creo que el primer ministro Starmer ha tenido un tiempo muy difícil en el cargo. Ha estado plagado por este tipo de problemas y su política sobre inmigración es muy deficiente. Él básicamente ha etiquetado a todos, incluso a los manifestantes pacíficos, como racistas. Y muchas personas en el Reino Unido sienten que él está más interesado en apaciguar y complacer ideologías extranjeras que en sus propios ciudadanos y el pueblo británico. Casi parece estar avergonzado de su propio país, así que hay muchos sentimientos negativos respecto al primer ministro. El problema en cuanto al área común de viaje es que Irlanda del Norte queda en una situación muy difícil debido a sus propias particularidades o el instrumento que el gobierno del Reino Unido acordó con la Unión Europea, por el cual Irlanda del Norte esencialmente tiene una frontera abierta con la Unión Europea a través de la República de Irlanda. Así que las personas que tienen libertad de movimiento en la Unión Europea pueden simplemente entrar al Reino Unido a través de Irlanda del Norte como una puerta trasera. Así que una de las cosas que el pueblo británico decidió que quería terminar al salir de la Unión Europea
era la libertad de movimiento, pero aún así los ciudadanos británicos en Irlanda del Norte no se han beneficiado de eso, porque simplemente siguen sufriendo los mismos efectos. A través del movimiento de personas por la República de Irlanda hacia el Reino Unido, como hemos visto con el individuo que supuestamente participó en el acto violento la semana pasada, por lo cual ha sido acusado. Así que todos estos temas requieren soluciones políticas, pero también requieren que el gobierno del Reino Unido sea fuerte en cuanto a proteger sus fronteras y a sus propios ciudadanos, y que priorice a sus propios ciudadanos. Y la gente no debería avergonzarse de que cualquier gobierno diga que su objetivo principal es proteger a sus propios ciudadanos, su propia integridad real, antes de hacer cualquier otra cosa. Y creo que el gobierno británico a menudo lo tiene al revés. Están más interesados en complacer ideologías extranjeras o gobiernos extranjeros que en cuidar a su propia gente y su propia integridad nacional. Y Rebeca, tú vives en el Reino Unido. Sabes, o sea, yo estuve ahí hace un par de semanas. Realmente hay muchas consecuencias y cuestionamientos hacia el primer ministro. ¿Esto realmente va a recaer sobre él y potencialmente inclinar aún más la balanza en su contra? Quiero decir, es difícil imaginar que se vuelva aún menos popular de lo que ya es. Creo que en ese sentido, realmente pueden empeorar mucho más las cosas para él. Y creo que uno de los principales problemas es, obviamente, cuando se trata de inmigración, es un tema tan importante y un punto clave de política. Obviamente no solo en términos de generaciones, ¿no? Sino también en términos de, ya sabes, solo tenemos que mirar el Brexit. Obviamente no lo hemos mencionado como tal, pero claramente una de las principales razones por las que ocurrió el Brexit fue por el lema de recuperar el control. ¿Qué significaba eso? También recuperar el control de nuestras fronteras. Sabes, este es un tema muy, muy recurrente. Sin embargo, lo que también diré es que, ya sabes, desde el otro lado, creo que a menudo la gente piensa que los inmigrantes o migrantes o refugiados o quien sea, sabes, la gente, los recién llegados, es muy fácil señalarles con el dedo cuando en realidad, además, tienes que volver a mirar las cosas más globales y sistémicas que en realidad mantienen a la gente oprimida, ya sea en términos de, ya sabes, el costo de vida o en términos de una especie de crisis económica. Y es fácil, ya sabes, echarle la culpa a la persona que llega en lugar de a una especie de cadena de suministro global más amorfa, que es mucho menos tangible y también mucho más difícil de manejar. Sí, y también, por supuesto, sabemos sobre las consecuencias del asesinato en Inglaterra, que también está generando mucha tensión. Pero desde tu punto de vista, Owen, como estadounidense, ¿dónde entra Estados Unidos en todo esto? Sabemos que Vance e incluso Elon Musk son muy críticos y les gusta dejar muy claras sus opiniones cuando se trata de la inmigración en otros países, a pesar de que Vance es aislacionista. Mira, Elon Musk, Emily, tiene recursos de sobra para dar a conocer su postura y los usa. Lo hemos visto, es parte del debate, es parte del discurso, pero no se trata solo de la oferta que viene de Elon Musk, sino de la demanda por sus posturas en el Reino Unido. Mira, estén listos o no, el cambio viene al sistema de inmigración en Gran Bretaña. Los números son tan desproporcionados, la opinión pública es tan fuerte y ferviente, el tema está tan alto en la agenda pública. El sistema bipartidista en Gran Bretaña se ha vaciado tanto que simplemente parece inevitable que se avecinen cambios realmente significativos. De nuevo, ya sea sobre el área común de viaje, de alguna manera, o sobre la retirada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha puesto sobre la mesa como tema de discusión, lo cual podría tener un impacto potencialmente de gran alcance más allá de la inmigración, pero podría decidirse debido al impacto, ya que Gran Bretaña podría cerrar sus fronteras más fácilmente. Lo cual, como acabamos de escuchar de Rebeca, al final del día no ataca las causas raíz de la inmigración, sino que en realidad detiene físicamente a los inmigrantes, lo que podría tener un gran impacto. Mucho menos adoptar las posturas más extremas de la ultraderecha en Gran Bretaña de simplemente deportar a todos, como hemos visto en Estados Unidos. Emilia, volviendo a eso, ¿qué tan difícil y poco realista puede ser y cuánto puede generar su propio tipo de reacción negativa en la opinión pública? Así que el público británico va a estar resolviendo esto, pero los políticos británicos entienden, creo, en todo el espectro político que se va a tomar acción sobre esto, ya sea por ellos o por la gente que los va a sacar del cargo. Bueno, dicho eso, ya sabes, como mencionaste, lo que está pasando con todas las redadas de ICE y toda la polarización dentro de Estados Unidos. Hablemos de la policía. ¿Cómo pueden los policías manejar estas situaciones? ¿Hay suficiente presencia policial? ¿Existe presión para no ser demasiado duros y causar más violencia, lo cual solo va a seguir haciendo que las cosas se salgan aún más de control? ¿Hay una solución desde el punto de vista policial sin que más personas resulten heridas? Jamie, tú primero.
Bueno, creo que la policía tiene que ser muy cuidadosa respecto a cómo trata primero a los manifestantes pacíficos. Así que necesitan facilitar las protestas pacíficas. Obviamente todavía tienen un trabajo que hacer si esas protestas pacíficas derivan en violencia. Así que eso es una cosa, pero en cuanto a una política de inmigración fuerte, en cuanto a la expulsión de inmigrantes ilegales y en cuanto a mostrarle a la gente que el gobierno va a ser fuerte y va a hacer cumplir la ley y tener una política de inmigración fuerte y robusta, eso obviamente es algo que podría ayudar a reducir las tensiones y permitir que la gente vea eso. Mira, el gobierno está tomando medidas para tomarse todo esto en serio, pero, sabes, no creo que una solución policial respecto a todo esto sea, en última instancia, el objetivo final. Tiene que haber una solución política y de políticas basada en la voluntad política para abordar esto. Muy bien, muchas gracias a todos por este debate tan interesante. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero personalmente aprendí mucho, así que gracias a todos. Jamie Bryson, Rebecca Gregg y el corresponsal senior de I24 News English, Owen Alterman. Y no se vayan a ningún lado. Volveremos enseguida después de esto. Bienvenidos de nuevo a Global Eye, soy Emily Franz, más historias que son noticia en todo el mundo. En la República Democrática del Congo, grupos políticos rivales se enfrentaron durante una manifestación contra una ley propuesta que podría permitir que el presidente permanezca en el poder más allá de su límite de 2 mandatos. En una de las manifestaciones nacionales en curso, la oposición, Coalición C64, se dirigió al Parlamento enfrentándose a activistas progubernamentales, lo que provocó que la policía dispersara los enfrentamientos con gas lacrimógeno. Mira hacia atrás. No cederemos ante el miedo ni la intimidación, marcharemos. Estaremos junto a ese edificio, y pase lo que pase, el presidente no puede tocar nuestra constitución. Los enfrentamientos ocurrieron mientras la nación enfrenta múltiples crisis, incluyendo el último brote de ébola y una escalada del conflicto de décadas con los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda. El presidente de 62 años declaró recientemente que aceptaría liderar el país plagado de conflictos por un tercer mandato, cito, si el pueblo así lo desea. Y después de un referéndum sobre la reforma de la Constitución el sábado, el cuerpo de la princesa Ha de Tailandia fue llevado al Gran Palacio un día después de anunciar su fallecimiento. La hija mayor del rey tailandés estuvo en coma desde diciembre de 2022, después de que los médicos dijeron que perdió el conocimiento como resultado de una afección cardíaca. Un comunicado del palacio dijo que ella falleció el jueves pasado después de que su condición empeoró debido a una infección, colitis, presión arterial baja, arritmias y trastornos de coagulación sanguínea. El palacio realizará un funeral real para ella y se espera que el gobierno tailandés declare un periodo de luto nacional. Elon Musk, la segunda persona más rica del mundo, está volando aún más alto. SpaceX recaudó un récord de $75,000 millones en su oferta pública inicial en Nasdaq el pasado jueves. Para el momento del cierre del viernes, las acciones subieron casi un 20%, llegando a $161 por acción, valorando la empresa en 2.1 billones. Y con Musk manteniendo una participación mayoritaria valorada en aproximadamente $866,000 millones, junto con Tesla y el resto de sus propiedades. Su patrimonio neto ahora supera los $1.1 billones. Para cuando esto realmente sucedió, para cuando las acciones realmente comenzaron a cotizar el viernes. Un billón. Qué palabra tan extraña y graciosa. Tuvimos que seguir inventando nuevas palabras para todos estos ceros que seguimos agregando después de las cosas. Y ya sabes, bien por Elon Musk por ser el primer billonario del mundo. Y mientras que los admiradores ven el estilo sin filtro de Elon Musk como parte de su atractivo y encanto, los críticos lo han acusado de ejercer un poder similar al de un oligarca, generando preocupaciones sobre la gobernanza en sus empresas y objetando su intervención política cada vez más partidista. Así que SpaceX está lista para seguir subiendo y subiendo a largo plazo. Esa sigue siendo la pregunta.
Bueno, no son los pasatiempos favoritos de Estados Unidos como el béisbol, el baloncesto, el fútbol americano, etcétera. En cambio, el primer evento deportivo profesional que se ha realizado y se está realizando en la Casa Blanca es la UFC. Solo 404,000, disculpa, estarán presentes en el Jardín Sur y es solo por invitación. Sin embargo, hasta 85,000 personas se aglomerarán en la zona de fanáticos cercana. La extravagancia de artes marciales mixtas coincide con el cumpleaños número 80 del presidente Trump, que es hoy. También resulta ser el Día de la Bandera y el presidente ha dicho continuamente que la UFC es el mejor espectáculo del mundo. La pelea de la UFC es uno de varios eventos principales planeados para celebrar el cumpleaños número 250 de Estados Unidos, incluyendo una carrera de IndyCar independiente alrededor del National Mall, programada para el 4 de julio. Y ahora pongamos el foco en algunas de las noticias más importantes de todo el mundo que quizá te perdiste esta semana. Siguiendo con el tema del presidente Trump, un proyecto de resort de lujo vinculado a Jared Kushner, su yerno, está enfrentando una creciente oposición en Albania, donde los manifestantes dicen que se están sacrificando tierras protegidas y el acceso público para el desarrollo privado. Ahora nos acompaña en vivo desde Tirana, Albania, Olsi Olsinica, la directora ejecutiva de Ecoalbania. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Por supuesto. Escucha, esto está generando muchos titulares. Quiero decir, es un resort de lujo de $1,600 millones que se está construyendo en medio de un paraíso ecológico. Explica por qué tu organización está tan preocupada y qué significa esto para el hábitat natural. Bueno, en realidad no es así. No es solo Ecovilla, creo que es todo el sector ambiental de la sociedad civil que está unido en la misma, digamos, en la misma lucha por esto. Porque el área de la que estamos hablando es en realidad uno de los últimos deltas y estuarios de río prístinos en, digamos, toda la cuenca del Mediterráneo. Y el área tiene una convivencia entre todas las categorías de áreas protegidas, sin importar que en su conjunto sea una categoría 5, que es un paisaje protegido, pero alberga muchos otros valores y biodiversidad. Solo para que lo sepas, justo en el centro de esta área en particular, fluye el primer parque nacional de río salvaje de Europa, que es el río Villosa. Y por supuesto el área es hogar de muchas especies emblemáticas y raras, y especies importantes, especialmente aves, pero también mamíferos como flamencos, pelícano dálmata, tortuga marina de ceja larga y también la foca monje del Mediterráneo. Entonces, ya sabes, dicho eso, como dices, es uno de los últimos, quiero decir, estamos enfrentando una crisis global entre el calentamiento global y el mundo básicamente secándose. ¿Cuáles serán las consecuencias? Incluso si no va a destruir el hábitat y todos estos animales van a morir o ser desplazados, ¿pero qué es? ¿Qué le hará en general, como dijiste, a la armonía y la convivencia y la síntesis, ya sabes, que es tener lugares como este en el planeta Tierra? Sí, de hecho, estos son los últimos, digamos, refugios para la biodiversidad y la vida silvestre en todo el mundo, ya sabes, y no nos queda mucha naturaleza. Desafortunadamente, porque la sociedad siempre está ansiosa por un desarrollo rápido, como complejos turísticos, como bienes raíces y por supuesto también la industrialización, y quedan muy pocos espacios de naturaleza que albergan la biodiversidad, que conservan los valores de la naturaleza. Y esta es en realidad la única forma normal en que podemos preservar la naturaleza en la naturaleza o in situ. Y estas son las áreas protegidas. Y por eso existen, porque simplemente estos lugares no nos pertenecen solo a nosotros o ni siquiera a nosotros en absoluto, básicamente porque le pertenecen a las futuras generaciones. Y estos son, creo, los únicos lugares donde la naturaleza puede expresarse y puede sostener incluso a la raza humana. Sí, pero hablemos de un posible beneficio. Quiero decir, Albania es un país pequeño, como todos sabemos. Entonces, este tipo de desarrollo e inversión podría ser bueno en cuanto a la economía, los empleos y todo eso. O sea, ¿hay algo positivo en ello? Bueno, de hecho, solo para dejar algo claro desde el principio, por supuesto nosotros como EcoBen nunca hemos estado en contra de ningún tipo de desarrollo y supongo que lo mismo aplica para otros colegas.
Pero cuando se trata de este tipo de desarrollos que se perciben como si ocurrieran dentro de la red de áreas protegidas, entonces sí hay un problema. Por supuesto, sabes, bueno, tiene que haber una línea roja entre lo que podemos preservar y lo que podemos heredar a las futuras generaciones. Pero solo para darte una cifra muy importante, una quinta parte del territorio de Albania es un área protegida. Entonces, el otro 80% significa que está abierto a cualquier tipo de desarrollo, por supuesto, respetando el medio ambiente, digamos, la ley ambiental y, por supuesto, las características ambientales. Entonces, para resumir, mi argumento es que no estamos en contra del tipo de desarrollo, sino en contra del lugar donde se ha planeado que ocurra el desarrollo. ¿Habría un lugar o tal vez un proyecto de menor escala que pudiera hacerse de forma responsable sin afectar tanto el hábitat? Bueno, sí, esto por supuesto es una cuestión de una planeación urbana muy cuidadosa de cómo, dónde y cuándo. Ya sabes, para instalar este tipo de desarrollos turísticos masivos e infraestructura, porque en cualquier otra área tienen sin duda una cierta huella ecológica. Y por supuesto, según nuestro entendimiento, en realidad nunca se nos ha pedido dar ni proporcionar alternativas, porque ese proceso ha estado muy oculto para el público hasta que comenzaron las protestas en ese lugar al principio y luego se trasladaron a Tirana. Pero estoy bastante seguro de que ciertamente hay áreas donde ese tipo de desarrollos también pueden ocurrir en el Albania. El 80% del país está muy disponible para ese tipo de proyectos. Muy bien, muchas gracias, Solsinica, se aprecia mucho. Gracias. Ahora pasando a Kenia, donde está creciendo la indignación por un plan respaldado por Estados Unidos para poner en cuarentena a pacientes estadounidenses de ébola en suelo keniano, aunque el país no ha reportado un brote propio. La controversia ha provocado protestas y acusaciones de que se le está pidiendo a Kenia asumir un riesgo de salud que Washington no aceptaría en su propio país. Y ahora, desde Nairobi, se une a nosotros la periodista Ruhub Almendore. Gracias por estar aquí y compartir más sobre esta historia en desarrollo. Gracias, Emily. Actualmente el ambiente en Kenia es tranquilo, aunque tenso. No ha habido nuevas manifestaciones, pero los próximos días serán clave. Así que la policía no tuvo que intervenir porque lamentablemente 3 personas murieron en esas protestas. Pero el asunto no ha terminado porque la construcción del centro de ébola sigue adelante a pesar de la orden judicial. Así que eso asegura que la tensión aún no ha desaparecido. Entonces, eres periodista, así que sé que puedes realmente analizar más de cerca todas las facetas de la historia. Pero ¿cuál es la razón de las protestas en primer lugar? Bueno, la primera razón es que la gente tiene miedo de que el ébola llegue a Kenia, lo cual no es una idea descabellada, porque Kenia, durante los 17 brotes que ha habido en las últimas décadas, no tuvo ni un solo caso de ébola. Así que la gente tiene miedo de que cuando traes personas que potencialmente están infectadas, el virus pueda propagarse en este país. Y en segundo lugar, el gobierno no ha sido muy transparente en su proceso. De repente los estadounidenses estaban ahí con $13.8 millones para construir una instalación y la gente no fue informada. Así que podías ver en muchos canales kenianos que las quejas eran sobre eso, la falta de transparencia. ¿Y cómo lo está manejando el gobierno? ¿Se están manejando adecuadamente todas las protestas? Bueno, de alguna manera la falta de transparencia continúa. Lo que las autoridades están haciendo ahora es presentarlo como parte de una política existente en la que ya hay otros 23 centros que podrían manejar infecciones. Pero aún así, eso no es suficiente para la gente. Siguen preguntándose por qué de repente los estadounidenses y por qué de repente personas infectadas de otro país. Entonces, los tribunales kenianos en realidad han suspendido el proyecto, ¿correcto? Pero los informes dicen que aviones y personal estadounidenses sigue llegando. Esto se está convirtiendo ahora en un tema de soberanía, tanto como en una alarma de salud pública.
Sí, bueno, el tribunal ha emitido una orden de suspensión, pero esa orden no se ha cumplido. El Ministerio de Salud le dio seguimiento porque ellos revisan la Constitución, que dice que en caso de emergencias médicas, las autoridades tienen el derecho de continuar con medidas contra riesgos a la salud. Y eso es lo que está pasando ahora. Pero para la gente eso no es nada agradable porque ven que se están ignorando a sus jueces y la construcción está ocurriendo en una base aérea remota, así que hasta ahora nadie ha visto nada, solo se puede ver desde el cielo. Ha habido algunas imágenes satelitales en las que se pueden ver 12 carpas blancas, pero eso es todo. Nadie ha visto nada de lo que está ocurriendo ahí dentro. Muy bien, muchas gracias Ruth por tus comentarios. Gracias a ti también. Pasando a Nueva York, la ciudad que nunca duerme ya ha empezado a correr la voz. Los New York Knicks hicieron historia al ganar su primer campeonato de la NBA en más de 50 años. La victoria fue muy emotiva y las celebraciones aún continúan, aunque en algunos casos se han vuelto violentas. Aquí tienes más información de Michelle Keki de I24 News en inglés. Después de más de medio siglo sin un campeonato, los aficionados de los Knicks estaban sedientos. Durante varias generaciones, los aficionados de los Knicks soñaron con la victoria en los campeonatos de la NBA. El último título del equipo fue en el 73. Después de una victoria de infarto, 107-106 de los Knicks en el cuarto partido en casa, los Knicks se enfrentaron a los Spurs en San Antonio para el quinto partido. Sabes, ganamos. Aunque los Spurs parecían tener el control al principio, los Knicks demostraron la resiliencia que definió su camino en los playoffs, tomando el control al final del último cuarto. La ciudad de Nueva York estallando en un mar de azul y naranja. Una de las jugadoras del equipo transmitió accidentalmente en vivo la celebración en el vestidor en redes sociales. Espera, ¿cómo se termina esto? Oye, ¿cómo se termina la transmisión en vivo? Mientras que la mayoría de las aficionadas se mantuvieron tranquilas, algunas celebraciones terminaron en violencia. Alrededor de las 2 de la mañana, la policía dice que se escucharon disparos cerca de Times Square. El incidente fue captado en cámara. Un autobús escolar también fue incendiado. La policía dice que hubo arrestos. Aún no está claro cuántos, a pesar del caos. La mayoría de los aficionados de los Knicks y neoyorquinos celebran la victoria como un sueño hecho realidad. En diciembre, Israel se convirtió en el primer y único país en reconocer oficialmente al Estado de Somalilandia en el Cuerno de África. Bueno, hoy el presidente de Somalilandia inició una visita a Jerusalén con una gran celebración de ambas partes. Owen Alterman, corresponsal senior de I24 News en inglés, informa. Una bienvenida oficial de Estado en el único país donde puede recibirla. El presidente de Somalilandia caminando por la alfombra roja hacia la residencia del presidente israelí en Jerusalén, marcando una incipiente relación especial entre Somalilandia e Israel. Las hermosas imágenes del pueblo de Somalilandia ondeando banderas israelíes para celebrar esta nueva relación nos conmovieron a todos, señor presidente. Hoy estamos igualmente encantados de tener las banderas de Somalilandia ondeando aquí en la residencia presidencial y en todo Jerusalén. Israel reconoció a Somalilandia el pasado diciembre, siendo el primer y hasta ahora único país en hacerlo. Durante 35 años, Somalilandia ha sido independiente en la práctica desde la capital, Hargeisa, con su gobierno controlando su territorio. Varios países han tratado a Somalilandia como independiente, pero solo Israel la ha reconocido oficialmente como independiente. Los habitantes de Somalilandia están encantados. Desde el presidente Abdirahman Mohamed Abdullahi hacia abajo, Israel ha participado en un movimiento que será recordado en la historia diplomática de nuestra nación. Y no tomamos ese gesto a la ligera. los dos países quieren profundizar los lazos, desde la seguridad hasta la minería y el apoyo al paso por el Golfo de Adén. Los analistas han visto los lazos de Israel con Somalilandia como parte de una alianza geopolítica emergente con los Emiratos Árabes Unidos y otros. Ambos enfrentamos la amenaza del extremismo radical. Ambos buscamos seguridad y estabilidad en la región y en el Cuerno de África. Ambos vemos la importancia de proteger la libertad de navegación. El presidente Abdullahi también visitó el memorial del Holocausto Yad Vashem, otro momento conmovedor.
Volviendo al tema del ébola, pero primero hablemos de los casi 3 años de la epidemia de COVID-19 y sus múltiples mutaciones más peligrosas que paralizaron a miles de millones de personas en todo el mundo. Pero ahora que hemos vuelto a la vida, ¿los líderes y la gente realmente lo han olvidado? ¿Y va a ocurrir otra epidemia? Esa es una gran pregunta. Y aunque el virus del ébola está afectando a las naciones africanas, parece que la realidad de un brote de ébola está a varios miles de kilómetros de distancia. Y otros virus como el sarampión, el SARS y el hantavirus podrían estar justo en nuestra puerta, especialmente con millones de aficionados abarrotando los estadios en la Copa Mundial de la FIFA y sin distanciamiento social. Ahora se une a nosotros con más información Mark M. Malfarb, fundador y director ejecutivo de Diatic International, quien nos acompaña desde la ciudad de Nueva York. Buenas noches para usted y buenas tardes en su horario. Muy bien, buenas noches. Gracias por invitarme. Entonces, Diadec es una empresa biotecnológica global que cotiza en Nasdaq y que lleva muchos años tratando con virus y enfermedades. Pero cuéntenos sobre el ébola en particular, porque está haciendo noticia a nivel mundial. ¿Qué tan letal es? Bueno, según la OMS y otras agencias, la letalidad está entre el 30% y el 50%. Algunos dicen que puede llegar hasta el 90%, pero yo creo que es más bien entre el 30% y el 50%. Entonces, estamos hablando de un virus sumamente letal que está circulando en África y queremos asegurarnos de que se quede ahí y no se propague a otros países del mundo. Ahora, como estamos viendo con la Copa del Mundo, claramente es algo muy emocionante. La gente ya se olvidó del distanciamiento social, como dije, con el que tuvimos que vivir durante el COVID, pero hay 10 selecciones nacionales africanas participando y decenas de miles de aficionados que vienen volando desde África. ¿Qué estamos haciendo o no estamos haciendo en cuanto a revisar esto al llegar? ¿Y sirve de algo si alguien posiblemente lo porta pero aún no presenta síntomas? Bueno, creo que los gobiernos han tomado precauciones y buenas medidas para tratar de evitar que se propague. Como mencionas, sabes, sí, si el periodo de incubación es de 21 días o más, ya sabes, sí. Uno de esos, digamos, visitantes de un país africano o de algún otro lugar que haya estado expuesto al virus, en realidad podría empezar a propagarlo. Ya sabes, más brotes aquí en Estados Unidos, o en México o en Canadá, donde están ocurriendo eventos de la FIFA o en cualquier lugar. Podría ser, ya sabes, en un avión cruzando el cielo. Así que realmente es una amenaza potencial. Pero el ébola no es realmente la historia. La historia aquí es que no estamos preparados. No aprendimos la lección del COVID-19 y podemos hablar de eso y puedo explicar por qué. Sí, o sea, mencionaste un punto interesante que es que, ya sabes, claramente todos estábamos asustados por el COVID, pero la tasa de mortalidad era solo de aproximadamente 1%. Entonces, ¿qué hemos aprendido o qué no? Y la gente simplemente se ha olvidado de eso cuando deberían estar prestando más atención, ya que podríamos enfrentar otro brote, incluso si no es ébola, que no se transmite por el aire. Tenemos sarampión y tenemos otras cosas que estamos escuchando sobre lo que todos pensaban que el sarampión ya no existía. Bueno, y no te olvides de la gripe aviar, que estiman que tiene una mortalidad de alrededor del 30%, vaya. De hecho, se ha estado propagando en el ganado, aves y otros animales. Así que creo que hemos aprendido mucho. Lo que estamos haciendo al respecto es algo diferente. Así que creo que, ya sabes, realmente hemos hecho un buen trabajo en el ámbito de las vacunas en cuanto a estar preparados. Creo que podemos producir miles de millones de dosis de vacunas más rápido que antes y distribuirlas. Pero una vacuna llega demasiado tarde cuando ocurre un brote porque ya estás infectado con la enfermedad. Si recuerdas, al principio del COVID había personas en el hospital con respiradores. Lo que realmente necesitas son anticuerpos monoclonales o tratamientos, que son la primera línea de defensa. Y eso es, francamente, sí. Sí, y ahí es donde entra Diatic. Quiero decir, tú has estado a la vanguardia de esta tecnología durante tanto tiempo. Explica cómo funciona porque es muy científico, pero también es biológico. Y estás atacando estas cosas desde ambos frentes, tanto desde un punto de vista preventivo como también una vez que ya hay una infección. Así que explica cómo funciona en la parte de prevención de esta posible crisis. Bueno, primero déjame explicar, ya sabes, con nuestra conexión con Israel, con el Instituto de Investigación Biológica de Israel, la Coalición para la Iniciativa de Preparación ante Epidemias, CEPI, el Centro de Vacunas de la Unión Europea y la Universidad de Oxford, Scripps y otros. Hemos estado trabajando y seguimos trabajando tratando de, digamos, abordar el gran problema. El elefante en la habitación son los métodos tradicionales que usamos hoy en día para los anticuerpos monoclonales, que son líneas celulares de mamíferos. Crecen demasiado lento, producen muy poco y cuestan demasiado.
Y si recuerdan durante el COVID, saben, incluso la cadena de suministro del ejército de Estados Unidos mencionó que es una enfermedad mortal en un 1%. Si hubiera sido más letal, habríamos tenido una catástrofe mayor en nuestras manos. Y ahí es donde entra el ébola y se relaciona con nuestro antivirus. Si tienes una enfermedad mortal con un 30% de letalidad y no tienes una forma de tratarla y proteger a la población, vamos a tener la gripe española pero potenciada. Y nuestra tecnología C1 es un hongo filamentoso, es un organismo microbiano que crece mucho más rápido, como 10 veces más rápido que una célula de mamífero. Los rendimientos son más altos. Puedes hacer 3 lotes en el tiempo que haces uno, y no tienes virus que tengas que eliminar antes de liberarlo al público. Así que estamos hablando de un cambio de juego completamente transformador. Y hemos estado trabajando en eso y demostrando que no solo se une y neutraliza el virus de manera idéntica a esas células de mamífero, y eso se ha demostrado en un estudio con hámsters, un estudio con primates no humanos que fue realizado por europeos durante el COVID con COVID, pero también malaria, BSR y 7 u 8 otros anticuerpos. Así que la tecnología ha demostrado que puede neutralizar y unirse por igual a lo que es el statu quo. Así es. Pero ahora puede producirlo a una fracción del costo y mucho más rápido. Wow, y eso es muy importante. Y rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, hablemos del otro tema. Quiero decir, no puedes darle una vacuna a alguien una vez que ya está infectado. Así que explica el trabajo que estás haciendo y cómo esto podría ayudar en el panorama general, si pueden hacer más ensayos clínicos en África y su tecnología puede detenerlo de raíz, por así decirlo, una vez que alguien está infectado. Sí, así que de nuevo realizamos un ensayo clínico de fase 1 en África. Francamente, fue desarrollado en parte por el Instituto de Investigación Biológica de Israel, fabricado ahí en Israel con BTG Israel y Diatic. Y llevamos esa vacuna bajo la SAFER, la agencia reguladora de Sudáfrica, y demostramos seguridad, tolerabilidad y eficacia. Pero esa vacuna es, de nuevo, como usted señala y yo señalé, algo para prevenir que suceda. Pero una vez que sucede, se necesitan anticuerpos monoclonales. Y sinceramente, hemos demostrado una y otra vez que nuestra tecnología puede producir anticuerpos monoclonales más rápido, producir más por menos y liberarlos antes. Así que neutralizan y se unen. Y si recuerdas, incluso el presidente Trump durante el COVID fue a Walter Reed y recibió un anticuerpo. El problema con la tecnología de anticuerpos durante el COVID fue que no podía mantenerse al ritmo. Mutaba demasiado rápido. La tecnología era demasiado lenta para mantenerse al ritmo, e incluso si lo lograba, solo 1 o 2% del mundo iba a recibirlo. Así que esto es una especie de catástrofe potencial esperando ocurrir, y el ébola es realmente solo una llamada de atención. Tuviste ébola, tuviste viruela del mono y tienes, ya sabes, el antivirus de casa. Así que estamos como a una mutación de distancia de un virus letal. Y necesitamos estar preparados. Y los gobiernos de Israel, de Estados Unidos y de Europa tienen que intervenir y realmente apoyar la forma en que se está fabricando, porque ese es el elefante en la habitación. Así es. Puedes descubrir todo con la inteligencia artificial, sí, pero no puedes hacerlo sin una línea celular para producirlo rápidamente. Muy bien. Muchas gracias por esa explicación. Hiciste que todo pareciera mucho más fácil de entender porque es biología muy compleja. Muchas gracias, Mark M. Farr, fundador de Diatic International. Y eso es todo para la edición de esta semana de Global Eye. Muchas gracias por vernos. Soy Emily Francis y que tengan un excelente resto de semana.